Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tres Toques. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si todavía no eres parte de la familia de Tres Toques, suscribirte, dale a la campanita, deja tu comentario que vamos a estar respondiendo preguntas, comentarios, lo que sea. Señores y señores, ya avanzada la Premier League, ya empieza a haber de a poco unos favoritos, otros que se quedan un poco rezagados, y se empieza a surgir la pregunta que casi que sería histórico: ¿puede Mou ganar la Premier League con los Spurs? Me doy el gusto de hablarlo nuevamente con un amigo de la casa, Mikel Villarroya. Gracias por aceptar la invitación. Un abrazo y un placer, como siempre digo, estar por aquí y con muchas ganas de hablar de Mourinho, porque sí que es verdad que empezó su trayectoria en el Tottenham con muchos altibajos y parece que esta segunda temporada la está encarando bien y lo que comentabas, es candidato ante esta Premier tan irregular. Totalmente, y creo que una de las cosas que incluso yo voy a admitir, yo llegué a pensar ya que a Mourinho no le quedaban páginas en blanco en su librito, creía que le costaba mucho reinventarse, incluso me preocupaba la llegada de Reguilón porque era un lateral que no era un clásico lateral de Mourinho, esos que se atreven a ir, que se lanzan, buscan profundidad, y Mourinho más bien es de tratar de aguantarlos, de pensar primero en cómo defender y después en cómo atacar. Y esta temporada no es que ha sido un cambio abismal, pero sí hemos empezado a ver que este nuevo Mourinho tal vez que empieza a dar su brazo a torcer en algunas filosofías y le está dando resultados. No sé qué has visto tú, qué evolución has visto tú de este Mourinho con los años anteriores. Yo creo que en la evolución, el cambio más drástico respecto a la temporada anterior es Højbjerg. Es un fichaje que es una pieza angular desde la que se ha creado todo el proyecto. Lógicamente hay jugadores franquicia como lo son Harry Kane, como lo son Heung-min-Son o como el propio Reguilón, que está dejando buen nivel en un contexto muy concreto, que es lo que comentábamos muchas veces con Reguilón, que necesita ese contexto muy concreto para lucir. Pero creo que el que ha cambiado todo es Højbjerg, porque te está dando mucho en defensa y luego te está dando mucho en ataque. Al final, el año pasado sí que es verdad que el Mourinho empezó siempre con esa línea de tres, con Davies como lateral bajo, con Aurier más alto, Son muchas veces era el carrilero incluso por la izquierda, y lo que buscaba era mucho pase a la espalda. Al final eso los rivales te lo acaban pillando, y sí que es verdad que se quedó un poco plano el equipo durante ese segundo tramo de temporada después de que llegase Mourinho. Pero sí que es verdad que Højbjerg le da mucho al Tottenham porque le permite jugar en diferentes contextos, en diferentes escenarios, y es que es un jugador que abarca muchos registros. Al final, ¿cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo en partidos en los que ataca a bloques bajos, bloques medios, a un Højbjerg más lateralizado, más organizando desde la primera línea, lado a lado. Eso permite que Reguilón, Aurier o Doherty pillen mucha altura siempre y estén siempre por encima de línea, que eso me parece muy clave en clave Mou. Y luego también te da mucho, lo comentábamos tú y yo en el partido, la previa del City, que al final, y luego se vio durante el partido del City, que te da mucho en defensa porque te roba, pero no solo te roba, sino que te lanza. Y eso, teniendo a Heung-min-Son, teniendo a Harry Kane como descolgados, teniendo una segunda oleada como lo de Reguilón, Bergwijn o Lucas Moura o el propio Gareth Bale, es muy potente. Yo creo que el cambio diferencial, el cambio significativo que le ha permitido a Mou soñar con la Premier League, lógicamente es por el nivel que están presentando City y Liverpool, pero el otro es Pierre-Emile Højbjerg. Para mí, estoy de acuerdo, creo que me atrevería a bautizar a Højbjerg como un cambiazo 2.0, es muy táctico, pero este está muchísimo más dotado técnicamente, tiene una habilidad con y sin pelota, que incluso, por eso digo, para mí es la evolución del Cucho Cambiaso, y creo que le ha caído bien este jugador, si bien prácticamente es un fichaje a la medida de Mourinho, pedido por Mou. Un hijo de Mou. Totalmente. Entonces, le permite incluso a Mourinho poder arriesgarse en momentos del partido donde antes no lo hacía, y bueno, y teniendo arriba a ese tipo de jugadores con esa velocidad, con el entendimiento, con la sociedad que están teniendo los de arriba, creo que es un banquete y un lujo. Creo que el sueño del Tottenham pasa, no sé, no me atrevo a decir un porcentaje, pero es muy alto en el nivel, y que esté libre de lesiones Højbjerg, creo que es el pilar fundamental. Es un cambio
abismal. Creo que es un jugador que llegó en un momento de madurez importante, donde pasó por Guardiola en el Bayern Múnich, por Hasenhüttl también, que es otro gran entrenador, sobre todo de jóvenes. Creo que llegó en el momento ideal de su carrera para encontrarse con un Mourinho que le exige a los jugadores de una manera y también les pide madurez. Claro. Sí, y al final yo creo que el paso se comenta mucho que Guardiola lo entrenó, pero creo que lo importante de Højbjerg es la presencia de Ralf Hasenhüttl. Es un entrenador que lo ha formado y le ha dado esos fundamentos, lo que comentabas tú ahora. Al final es un jugador que es muy completo y esa manera de ser completo la ha adquirido con Guardiola, lógicamente, pero creo que la parte fundamental es con Hasenhüttl, porque le da regularidad, le da fundamentos base tanto en ataque como en defensa y le prepara para ser un discípulo de Mourinho. Totalmente, además que el Southampton era un equipo que sufría más de lo que podía hacer daño, y Hasenhüttl lo probó en el 4-2-2-2 que acostumbraba mucho. Creo que cayó como anillo al dedo. Me parece que una de las piezas claves de este Tottenham es Højbjerg. Otra, yendo como que a lo más obvio, esa sociedad, todas las semanas que estamos viendo gol de Kane, asistencia de Son, o gol de Son, asistencia de Kane. Creo que la manera de jugar que está proponiendo Mourinho, donde incluso Kane baja un poquito más para salirse de ese acoso de los centrales para poder tener una recepción de calidad y ya transformarse en ese Kane que no es el Kane finalizador, el Kane que incluso ya cuando se encontraba con rivales de mayor calibre era un Kane hasta predecible, controlable, se podría decir, ante los centrales de élite. Ahora es un Kane que te saca de esa zona de confort, se sale de esa zona donde están los centrales, puede recibir y tiene un panorama, y ahora agregó esa calidad de ser el servidor, ¿no? Para darle al pase al vacío, sobre todo al coreano, que está haciendo desastre esta temporada. Creo que era para mí es uno de los jugadores, está ahí en la lista de los más infravalorados del mundo, porque de verdad que es un fenómeno. Sí, y al final siempre a Kane se le ha cuestionado porque sí, es que en su dorsal pone el número 10, siempre se le ha dicho que no es un 10, sino que es un 9. Y creo que estamos viendo la versión más 10 de Harry Kane, sin ser un 10 como tal. Tú lo sabes que eres argentino, pero es que al final sí que es verdad que Harry Kane está participando mucho más en la asociación y en el bajo a recibir, y ese giro que tiene, giro más cambio al otro lado, eso lo potencia mucho Mourinho y lo requiere mucho el Tottenham, porque es un equipo que, bueno, lo comentabas hasta ahora, es un equipo que es muy vertical. Es decir, el Tottenham, tanto en repliegues bajos como atacando bloques ante repliegues bajos, ante repliegues medios, es un equipo que intenta siempre darle mucha verticalidad, aunque no haya ventaja previa, siempre intenta ir muy rápido todo. ¿Por qué? Porque al final, la primera parte contra el Crystal Palace el otro día se vio muy fácil. Ante equipos que están muy ordenados, lo que intenta es darle mucha velocidad para incitar a que haya muchas transiciones y se vuelva un poco más loco el partido, porque en ese caos es donde vive mejor el Tottenham, donde viven mejor los Reguilón, donde viven mejor los Robinson y donde vive mejor Harry Kane, que al final ese caos lo domina. Es decir, él vive la quietud en la inquietud. Cuando todo va muy rápido, él le da esa pausa y ese giro de lado a lado que le aporta muchísimo. Es lo que comentábamos. Es un jugador que le aporta muchísima ruptura al Tottenham, le aporta bien ese posicionamiento cuando está entre central lateral, que le permite a Harry Kane bajar, y una vez recibe a Harry Kane o recibe Robinson, siempre tiene ese desmarque de ruptura hacia afuera o hacia adentro, que le da muchísimo al Tottenham y lógicamente luego le da gol, que al final, por mucha ruptura que tú puedas tener, si no le aportas gol a esos metros finales, no sirves prácticamente de nada. Y con Mourinho el gol prácticamente está garantizado, porque tienen mimbres muy importantes y muy determinantes en esas zonas, en esos últimos 3, 4, 5 metros. No, y el momento de confianza de Son, haciendo golazos de 20, 30, 40 metros, una locura. Sí. Y eso que aún todavía no hemos visto la mejor versión o la versión que Mourinho puede sacar de Gareth Bale, que sería otra potencia, otra joya, otra arma, que poder tener a plenitud a Son y a Bale con un Kane servidor, creo que es oro, sobre todo
ya en los momentos finales, donde, como dices tú, donde el caos empieza a formar parte del partido, los nervios, el cansancio, esas rupturas que hacen esos jugadores, creo que es vital. Habrá que ver. Creo que otra de las claves va a ser esa, no solamente por darle profundidad, por dar otra arma para hacer daño, pero creo que va a ser vital que Bale llegue al nivel que todos le conocemos para que este equipo de verdad pueda soñar con mantenerse en la punta. Sí, es que al final el Tottenham, lo que le puede pasar de aquí a final de temporada es que encontrarse partidos como el de otro día en Selhurst Park contra el Crystal Palace, en el que el rival, tras marcar tú, vaya más arriba, te incomode mucho más, te obligue a bajar mucho más la altura, y que en partidos en los que tú deberías dominar y te sientas que debes dominar, no domines. Y en esos escenarios, ahí es cuando Gareth Bale o los Home-Son o los Harry Kane tienen que encargarse de darle esa determinación de sacar puntos. ¿Cuántos partidos vimos del Liverpool sacando puntos por pura pegada el año pasado? O el propio Bayern, ¿cuántos puntos habrá sacado por pura pegada sin de verdad merecer ganar ese partido? Si el Tottenham quiere aspirar a ganar la Premier League, debe gestionar bien eso. Y luego otra cosa que debe gestionar bien es el calendario. Está en las 4 competiciones. Una es la Europa League, que ya sabemos lo que implica la Europa League, son desplazamientos muy largos, son desplazamientos un jueves, por lo que jugaría siempre prácticamente los domingos, y ahí sí que es verdad que el Tottenham tiene que gestionar esas dos cosas bien si quiere optar a esa regularidad que le exige la Premier League, que le exigen sus perseguidores. Creo que también tiene que aprovechar, estoy de acuerdo, creo que tiene que aprovechar esta parte del calendario, sobre todo por las lesiones que está teniendo el Liverpool, que no termina tan bien de abrochar partidos cuando en otros momentos con la pegada era más que suficiente. Creo que ahí de a poco Mourinho tiene que empezar a sacar una ventaja, no digo gigante, pero al menos conseguir un poco de oxígeno con unos puntos antes de que lleguen los momentos cruciales. Creo que por otro lado la Europa League, si bien tiene un calendario más complicado, creo que es una competencia que por ahí le puede permitir a Mourinho rotar más que lo que al Liverpool le podrá ahora, a partir de los octavos de final, rotar. Sobre todo, ahora hablamos de un Leipzig, el mismo Manchester City, que le toca el Gladbach, pero también tiene que tener, no puede darse el lujo de hacer un cambio de nómina completo. Entonces creo que la Europa League por ahí le puede permitir a Mourinho asegurar un partido de ida y la vuelta dosificar a algunos jugadores. Creo que tiene su pro y su contra la Europa League. Sí, incluso si se ve con opciones del título de Liga, también tiene la opción de tirarla. Tiene opción de tirar la Europa League y centrarse únicamente en la Premier League, que es lo que te exige el día a día. Y es complicado que el Tottenham gane la Premier League, porque sabemos lo que exige y sabemos lo que tiene el Tottenham y lo que no tiene, que son jugadores que te den esa regularidad, o un sistema infalible, entre comillas. No hay un sistema infalible, pero un sistema que te ayude a jugar en diferentes contextos, y es algo que Mourinho tiene que ir dotando a su equipo de esos automatismos que le permitan atacar tanto repliegues bajos como repliegues más altos, o incluso estar bien replegado, que eso ya sabe, pero saber dominar y saber ser dominado, y eso es importante que el Tottenham lo adquiera si es que quiere competirle al Liverpool o al Manchester City, que a priori, o al Chelsea incluso, que a priori son los equipos que van a estar ahí arriba. Además, coincido con lo de que puede empezar a votar torneos. Creo que si se ve con posibilidades en Europa League y en Liga, las copas locales las va a tirar, va a salir a jugar con puros juveniles. Creo que es una de las soluciones que de hecho ya hemos visto que Klopp lo hace, Guardiola dependiendo del momento, porque hay copas que por ahí no te suman mucho porque las exigencias son otras. Creo que es complicado, ¿no? Pensar es muy temprano todavía, pero creo que este equipo, a como está hoy, creo que con lo tambaleante que está el Manchester City, aunque viene de menos a más, el Liverpool, que por ahí entre las lesiones, creo que las lesiones han afectado mucho al equipo de Klopp, y en cuanto apenas vuelvan los jugadores, ya prácticamente le viene la Champions League, porque hay muchos jugadores con lesiones largas que le viene la Champions League, que no es fácil. Creo que
si el Liverpool logra avanzar a cuartos o a semifinales, aumenta mucho las probabilidades de liga del Tottenham de Mourinho. Creo que pasa por ahí. Si el Liverpool queda eliminado en octavos con el Leipzig, ahí todos los cañones van derecho a la liga. Y obviamente al Tottenham se le va a empezar a complicar porque ellos iban a tener que jugar mucho más partidos. Pasa mucho, le pasa mucho, sobre todo en la Premier, cuando van avanzando prácticamente pareciera que tienen que renunciar a algo porque simplemente las piernas no dan. Sí, más este año. Este año 2020 empezó la temporada más tarde, eso que implica, y además que se tiene que acortar la temporada porque tienes la Eurocopa. Y hay muchos jugadores, como son Harry Kane, compañía, que piensan en la Eurocopa. Y al final tendrá que rotar, y esa segunda unidad en estos partidos trampa, como lo podrían ser de esa media tabla de la Premier, media tabla baja de la Premier, que juegas de visitante o incluso de local, te puede jugar una mala pasada, como le pasó contra el Crystal Palace, y es lo que tiene que evitar. Y sobre todo, lo que sí me parece clave es que el Tottenham va a competir a todo el Big Six y quizás lo vaya a ganar a la mayoría del Big Six. Y eso, si quieres optar a la Premier, es clave. Pero lógicamente también es clave saber ganar a otra gente que no sea el Big Six. Y eso que implica lo que comentábamos, saber ser dominado y saber dominar. Creo que tiene, algo que es muy del ADN de Mourinho es no perdonar ante los rivales pequeños, así que creo que él no debe estar contento con partidos que han estado 3-0 y termina 3-3. Son cosas que Mourinho no debe rodar bien con mucha satisfacción. Ahora ya te pregunto, Mikel, de este equipo del Tottenham, especialmente Højbjerg, nos atreveríamos a decir, es titular en cualquier equipo de la Premier. Højbjerg. Sí. Es necesario, quizás no sería titular en todos los equipos de la Premier, pero sí que sería necesario en la mayoría de equipos. Porque es lo que comentábamos, es un jugador que es muy completo y que en el Liverpool quizás sería de los que más en el centro del campo, más completos sería, dentro de lo completos que ya son Wijnaldum, Henderson y compañía. En el City le daría muchísimo. Eso me centro en el Big Six, lógicamente. En el Chelsea, lógicamente, también. Y luego en los Leeds y compañía también. Yo creo que Højbjerg sí que sería titular en la mayoría de equipos porque su perfil es tan necesario en el fútbol actual de controlar prácticamente la mayoría de fases del juego que se dan. Y ya sea transiciones, ya sea un ataque más elaborado, una defensa más organizada. Y yo creo que sí que sería prácticamente titular en la mayoría de equipos del Big Six y de la Premier. Sí. Sí, definitivamente un jugadorazo. Ya otros jugadores más del perfil de Son, si bien es un excelente jugador, sí hay jugadores de ese tipo de perfil, de velocidad, de que le gusta ir a la raya, que se vean beneficiados con el lado débil en el 1 contra 1. Hay más de ese perfil, no sé cuántos al nivel del coreano hoy, no en general, sino al nivel del coreano hoy, habrá muy poquitos, pero de Højbjerg creo que es un perfil que hoy por hoy me costaría ver algún entrenador que decida dejarlo en el banquillo en un partido de Premier. Ahora, ya cerrando, te lanzo otra pregunta hipotética para complicarte un poquito. Si te digo, le regalo 5 puntos al final de temporada de Tottenham, ¿es campeón? Es que esto es complicado. Esto es complicado porque es lo que comentamos. Habrá que ver cómo llega febrero y habrá que ver cómo pasa el Boxing Day, porque este domingo se le viene una fecha importante. Se le viene una fecha muy importante contra el Liverpool y a ver cómo saca el Boxing Day, porque siempre se ha dicho que quien sale ganador del Boxing Day, quien sale líder del Boxing Day, tiene casi un 90% de posibilidades de ganar la liga. Y habrá que ver cómo acaba el Boxing Day y habrá que ver cómo gestiona la cuesta de febrero, que esa cuesta sí que es dura, porque acabas todas las copas, empiezas los torneos internacionales y ahí ya sí que tienes una buena movida de gestión de vestuario y de gestión de plantilla. Yo creo que si llegan
relativamente, yo hablo de un punto, 2 puntos a un partido de diferencia, a febrero creo que las posibilidades ahí, Mourinho Sí, puede sacar una ventaja porque, mm, insisto, el Liverpool contra el Leipzig no es una serie fácil. Si bien creo que pasa el Liverpool, no es una serie absolutamente fácil y el Tottenham va contra un equipo de mucha menor jerarquía. Y creo que por allí puede empezar a sacar cuentagotas, 1 punto, 2 puntos, y obviamente clave los duelos individuales, como dices tú, contra el Dixie, que aparentemente parece que Mourinho le está agarrando la pulsada a todos, así que lo que le falta es como que un poquito de consistencia y no perdonar ante los rivales débiles. Pero bueno, Mikel, de verdad muchísimas gracias por haber venido, haber aceptado la invitación. A ver si este programa sirve para que quede como previa de toda una temporada, de una temporada histórica para el Tottenham, que bueno, en tal caso, si la vivimos por acá por 3 toques, así que de verdad gracias por haber venido. Nada, nada, un auténtico placer y con muchas ganas de ver qué rumbo y qué dirección coge este Tottenham, porque ha ilusionado durante este inicio de temporada y veremos si le da continuidad al proyecto Mou y si no se acaba estancando. Sí, y a ver si Mou nos sorprende con algún fichaje de invierno que a veces nos tiene acostumbrados, También. que escoge a alguien, algún tapado que necesita en el equipo y le termina dando un poquito más de empuje, que para eso tiene buen ojo también, Mourinho, Sí, para sí, buscar sí. tapados. Sí, sí, sí. A ver, ahora habrá que estar atentos sobre todo cómo se refuerzan también el Liverpool en el mercado de invierno, porque ahí también puede estar parte de la Premier. Bueno, abrazo, Miquel. Un abrazo, que vaya bien.